El señor Javier Seriani trabajó de reportero y hacía notas para el equipo de Estrella TV. Yo le cargué su maleta, yo le pagué la cena. Yo sé perfectamente que él, como lo hizo cuando lo llamaron de América TV para ir a trabajar a Mega, cómo traicionó a Fernando Castells y a García Mori, cómo los corrió después de que ellos le abrieron su casa y le dieron de comer en Miami. Hello, ¿cómo están? Fuertes declaraciones que acaban de ver y escuchar de parte de Said García. Y es que en entrevista concedida a Carlos Alberto, comunicador oficial, como aparece en su canal de YouTube, les damos las gracias por la cortesía de poder reaccionar a este video. Y es que Said García ha despotricado en contra de Javier Seriani. Vamos a ver cómo lo conoció, qué piensa de Javier Seriani, intimidades, señores, que nunca habíamos escuchado. Y este señor parece que se atreve, no le tiene miedo a Javier Seriani. Es la segunda entrevista ya que da, o tercera que da, y va de frente. Dice cómo Javier Seriani se hizo famoso, todas las traiciones que le hizo a la gente que le dio de comer en un principio. Esto está para sentarse y comer palomitas, señores. Ese momento yo creo sin lugar a duda de que los miles de serianitos y serianitas salgan a defender a su ídolo, al Águila o al Güero, porque le está cayendo y está lloviendo por todas partes y no son consejos, le están dando para llevárselo. Yo llevaba casi 4 años sin hablar con Elisa, a pesar de que tuvimos una amistad de muchos años. Sí. Y una de las razones por las que no hablábamos o porque nos distanciábamos es porque a mí no me gustaba su relación con Javier, porque yo trabajé con Javier desde 2009 en Al Extremo, en Azteca. Trabajé después en Al Extremo Extra, años después. Yo ya había tenido una historia de quién era ese tipo. Entonces yo no quería verme involucrado con él y por eso no tenía una relación con Elisa después de haber sido muy amigos. Volví a hablar porque yo le pedí la entrevista. Yo quería escuchar la versión de toda su vida de Elisa Beristain. Si se había divorciado, si es verdad las razones por las que andaba uno con Pepe, si habían tenido conatos de divorcio, cómo lo conoció, todos los pleitos que había habido en Ricas, si eran falsos o no, cuánto le pagaron, con quién se llevaba bien, etcétera. Evidentemente hasta llegar a qué pasó con el programa, que fue muy exitoso en plataformas, en televisión e incluso en radio, porque llegaron a todos lados. Y yo quería saber qué sucedió. Como el propio Said lo está contando, el interés era entrevistar a Elisa Beristain. Existe la libertad de expresión y él puede hacerlo con ella o con quien se le antoje. Pero, ¿dónde suenan las alarmas para mi concepto, para Javier Seriani, y que dice, aguanta, esto no me conviene? Y vamos a escuchar de la propia boca del Said, donde dice que además de saber de cuáles fueron sus inicios de la vida de Elisa Beristain, también en la segunda parte de la entrevista, él dice que tenía interés de saber qué había pasado con el programa y con el canal Chisme No Like. ¿Por qué se habría dado la ruptura? ¿Por qué se cerró el canal? ¿Cuál era la relación con Javier Seriani y cómo todo había terminado? Es allí donde suenan las alarmas para Javier Seriani, porque recordemos que existe un acuerdo de confidencialidad, porque hay pleito aún por la ruptura o por la terminación de Chisme No Like. Entonces, si Javier Seriani tiene razón o no tiene razón, nosotros no podemos decir. Pero sí, Javier Seriani está peleando porque supuestamente si existe ese acuerdo de confidencialidad, Elisa Beristain no tiene derecho a hablar sobre el tema. Vamos a seguir escuchando qué más dice Said. Te cuento, salió un promo el miércoles, como todos los miércoles salen los promos, y en este promo ella cuenta de muchas cosas, de su vida, de Adriana Gallardo en el interrogatorio, y al final yo le dije, ¿qué pasó con este programa? Y pusieron una imagen de Chisme No Like. El primer alegato de este señor fue, quiten la imagen de Chisme No Like porque me pertenece y si la usan, voy a demandar. Te cuento porque luego hay en algunos programas que tergiversan muy fácil la información. El señor Javier Seriani trabajó de reportero y hacía notas para el equipo de Estrella TV. Entonces, él tiene el teléfono de los ejecutivos de televisión. No es que llamó y le contestó, él tiene los teléfonos. Tan tiene los teléfonos que cuando empezó su programa nuevo, él fue a rogarles que lo pusieran en televisión. Y les dijo, no les cobro la transmisión al principio, pónganlo. Entonces, él tiene una relación con los ejecutivos de Estrella TV. También es falso que Pepe Garza es dueño de Estrella TV
es falso que es mi jefe, es falso un montón de cosas que luego las fanáticas de este señor, que yo entiendo que la ignorancia es mucha y la falta de ácido fólico en muchos pueblos también fue escasa, pero no pueden darle réplica a mentiras. Aquí yo creo que Said le falta el respeto a los seguidores, miles de seguidores, porque no son unos cuantos, miles de seguidores que tiene Javier Seriani, los llamados serianitas y serianitos, en donde le falta el respeto totalmente, diciéndole que le hace o le hizo falta ácido fólico cuando nacieron, o que son gente ignorante. Aquí yo creo que peca un poco de soberbio, y por supuesto que las reacciones van a venir de parte de los seguidores de Javier Seriani. Continuamos. A cosas que no son verdad. Entonces, él habló con los ejecutivos para decir que bajaran el promo. Le quitan el promo, le quitan la imagen de Chisme No Like, sigue el promo normal, y luego llamó ayer y dijo, ella tiene un contrato de confidencialidad conmigo. Ella sabe que si cualquier forma, directa o indirectamente habla de mí, la voy a demandar. Seriani advirtió de que si salía la entrevista y se mencionaba parte de lo que ella vivió con él en Chisme No Like, porque sin lugar a duda que Elisa Beristain tiene que saber mucho de la vida de Javier Seriani, o todo prácticamente, porque fueron amigos. Ella lo recibió en su casa, él lo apoyó, lo ayudó en un momento dado, que sí, que Javier Seriani podemos decir que era prácticamente el 80%, 90% del éxito del programa Chisme No Like. Eso es otra cosa, pero hay que entender que el temor, diría yo, de Javier Seriani es que Elisa cuente más de lo que se pueda. Ustedes hablan directamente o indirectamente de mí en algo que pueda afectar mi integridad moral, que yo no sé cuál es, porque él dice que la tiene. Voy a demandar y esperar una demanda la próxima semana. Y además, Said en Don Cheto, cada tercer día habla de mí, falso. Las únicas veces que he hablado de él es porque él ha mencionado mi nombre hablando mal en su programa desde que empezó, y lo hicieron en Chisme No Like y lo hizo ahora. Y las únicas veces que he hablado de él es para defenderme de sus mentiras y de sus patrañas y de sus falsedades. A mí no me interesa ese señor. No lo tengo en la mira, ni lo tengo como una referencia, ni me meto a ver qué saca, ni nunca jamás lo retomo de sus notas, porque sé que la mayoría, como su tinte, son falsos. Veamos esta última parte de la entrevista que le da con todo a Javier Seriani, lo confronta y no le tiene miedo en lo absoluto. Cosas que jamás habíamos escuchado hacia Javier Seriani, intimidades. Esto Javier Seriani tiene que explicar si son verdades o son falsedades de parte de este señor, porque lo trata de falso, de mentiroso e inclusive de traicionero. En pocas palabras, le dice muerto de hambre, que no tenía ni para comer ni para vestirse en un momento dado, y que mordió la mano que le dio de comer. Vamos a ver, y por favor comenten, Javier Seriani tiene que dar réplica a toda esta información, a esta entrevista de este señor, porque esto da para mucho más. Ya después se involucró Elisa y los abogados de Elisa, y lo van a tener que revisar los dos para que también a ella no le pueda afectar, pero el programa va a salir, independientemente de quiera él o no, antes o después, pero va a salir. A mí lo que me sorprende, Carlos, es que una persona que se vende como el paladín de la verdad, como el dueño de todas las historias, y de que él nadie lo limita y es el águila que pone el ojo en la supuesta noticia e información, él quiera coartar la libertad de expresión. Él solamente tenía miedo de que saliera. Él le da pánico. Si él se acaba de dar entrevistas a diestra y siniestra en México y en todos lados, donde sí, evidentemente no habla de Elisa, pero le pega, todos sabemos cómo. Entonces, que no se quiera hacer la víctima y el inocente cuando no él tiene mucha cola que le pisen. Sí. ¿Cómo fue tu relación con él? ¿O por qué dices que pues, es una persona pues, extraña, digamos, para no ser tan... ponerle un adjetivo? Mira, en uno de sus programas, ahora que empezó en esta nueva etapa, empezó a contar la historia diciendo que él había sido exitosísimo en México en Azteca. Años. Falso. A mí me lo encargaron ir por él al aeropuerto las 3 semanas que vino. Yo fui al aeropuerto por él, yo lo llevé a su hotel, yo le cargué su maleta, yo le pagué la cena. Yo sé perfectamente que él, como lo hizo cuando lo llamaron de América TV para ir a trabajar a Mega, cómo traicionó a Fernando Castells y a García Mori, cómo los corrió después de que ellos le abrieron su casa y le dieron de comer en Miami. Yo sé perfectamente a toda la gente que le debe dinero, por qué se hizo de fama en Miami, recibiendo a los famosos en su casa, en su departamento en Brickell, el cual, por cierto, se lo quitaron porque lo debía. Y después de que todos los artistas le contaban su vida y obra, él iba y los traicionaba y lo contaba en su programa de televisión en Mega. Por eso se hizo famoso el señor. Y llegó a Los Ángeles pidiéndole chichi a los Garza, que eran muy amigos míos,
con una mano atrás y otra adelante porque no tenía ni dónde vivir, y le abrían los sacos atrás de Pepe Garza para que tuviera sacos de marca al momento de presentarse a dar sus notas. Y después, yo sé todas las manos que ha mordido.